Miren, últimamente la iglesia cristiana está pasando por uno de los peores momentos en la historia general humana cristiana. Por un lado tenemos a la iglesia anglicana aprobando matrimonios del mismo sexo y por otro lado tenemos a los alemanes católicos cediendo a las ideologías políticas y bendiciendo matrimonios igualitarios. Es muy triste lo que está pasando, a grosso modo, en la iglesia cristiana en la actualidad. Pero en vez de estar luchando contra esta amenaza anticristiana, tenemos posturas que, en vez de buscar un diálogo a la unión y al enfrentamiento de estas ideologías, tratan de buscar un culpable para no responsabilizarse de los errores doctrinales que cargan con la institución eclesial. En este caso, los católicos derrochan palabras que pueden servir para unir doctrinas. Por esto le hago esta video respuesta a este sacerdote que hace una comparación con el problema actual con la iglesia alemana y la reforma protestante de Lutero en el 1517. Veamos el video. Lo que está sucediendo en Alemania, una vez concluido el sínodo de los obispos y la aplicación de algunas de las cosas aprobadas en él, como por ejemplo la bendición de todo tipo de parejas que no estén casadas por la Iglesia, entre ellas las parejas homosexuales, lo que está sucediendo en Alemania se parece cada vez más a lo que pasó con la herejía de Lutero. A primera vista, ya ustedes perciben que hay un sesgo cognitivo por parte de este hermano católico, de este padre. Primero porque él afirma que Lutero es un hereje, que Lutero lo que cometió fue una herejía. Y realmente no es así. Lutero no cometió una herejía. Recuerden que hay una postura de Lutero dentro del catolicismo, porque Lutero era católico, en donde él critica de forma directa al Papa y al abuso de su poder. Por eso es que tú tienes que contextualizar y observar la historia de manera imparcial. No importa si eres católico o no importa si eres protestante. Tú tienes que ver la historia de una manera imparcial, no cargadísimo con ese sesgo cognitivo que tienen algunos católicos romanos. Y no obstante a eso, también hay protestantes que tienen un sesgo cognitivo elevando a Lutero como el santo más santo de todos los santos. Esas posiciones sesgadas no funcionan. Lo primero que tú tienes que hacerte es la pregunta objetiva de quién era Lutero, por qué surgió la Reforma Protestante, cuál fue la chispa que encendió esa flama. Entonces luego tú buscas de manera imparcial una explicación que a grosso modo termine diciendo cuál es la postura correcta. Entonces, esto no se trata de una guerra entre católicos y protestantes. Al momento de analizar la historia, ustedes tienen que buscar las respuestas adecuadas con los comentarios adecuados. Y esa es la mejor forma de tratar el tema. Lutero clava las tesis contra las indulgencias, las 95 tesis, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, la iglesia de Todos los Santos, en 1517. 2 semanas más tarde, tan solo 2 semanas después, gracias al uso de los medios de comunicación que entonces estaban ya empezando su apogeo, la imprenta, 2 semanas más tarde, las tesis eran conocidas en toda Alemania. Y 2 meses más tarde, tan solo 2 meses después, esas tesis se difundían ya, eran ya conocidas en toda Europa. Y sin embargo, el Vaticano, Roma, el Papa, no actuaba. ¿Por qué? Por 2 motivos. Son cosas que dicen los historiadores y están todos de acuerdo. Por un lado, el desprecio hacia el personaje. No le dieron importancia. No consideraron su capacidad intelectual, que era grande, era doctor, había sido nombrado doctor en Biblia, y le despreciaron pensando que era un cualquiera. Es de León X esta frase: esas tesis han sido escritas por un borracho alemán que en cuanto esté sobrio se desdecirá de ellas. Por otro lado, el enfrentamiento de Lutero contra la Iglesia Católica era un enfrentamiento directo a su Papa. ¿Quién era el Papa en la época en que Lutero clavó las 95 tesis? Era León X.
León X era el Papa, uno de los papas más corruptos de la Iglesia Católica, que la misma Iglesia Católica reconoce que era corrupto. Mucho antes de la Reforma Protestante existieron papas que fueron los más corruptos de la historia de la Iglesia Católica. Tenemos al Papa Alejandro VI, también conocido como Rodrigo de Borgia, que fue uno de los papas más notorios por su corrupción y nepotismo. Utilizó su posición para enriquecer a su familia, a allegados, y se dice que tuvo varios hijos ilegítimos. Además, fue acusado de cometer incesto con su hija Lucrecia. Eso fue antes de la Reforma Protestante. Tenemos al Papa Julio II. A pesar de su apodo, Papa el Terrible Papa, se le recuerda por sus muchas obras de arte, como la Capilla Sixtina y su participación en la lucha contra los estados italianos. Sin embargo, también fue conocido por sus violentos ataques contra los enemigos de la Iglesia y su afán de conquista territorial. Y luego tenemos al Papa León X, que durante su pontificado, León X gastó grandes sumas de dinero en lujos y placeres personales, lo que llevó a la Iglesia a una crisis financiera para hacer frente a esta situación. Vendió indulgencia, lo que desencadenó la protesta de Lutero y la posterior Reforma Protestante. Entonces, como ustedes ven, hay un sesgo cargadísimo de parte del catolicismo porque él no menciona ninguna de esas atrocidades católicas, porque no le conviene. Pero cuando tú analizas las posturas, ya sea la protestante, Lutero está haciendo simplemente una crítica a estas posturas corruptas de los papas antes de la Reforma Protestante. Estamos hablando de prácticamente más de 30 años, aproximadamente, de corrupción papal. Entonces, la Reforma Protestante se venía fraguando mucho antes del nacimiento de Lutero, por todas las desgracias que en el Estado alemán estaban sucediendo. Estaba la peste negra en su máximo esplendor. Más del 50% de la población mundial murió en la peste negra. Más del 50%. Eso es descomunal. Estamos hablando de abusos políticos, de guerras. Las cruzadas acababan de terminar. Unas cruzadas que no rindieron frutos por ningún lado a Europa. Y toda esta desgracia, causa de la mala administración eclesiástica de los papas, todas esas guerras caen sobre la Iglesia Católica. Recuerden que las cruzadas fueron promovidas por la Iglesia Católica. Entonces, toda esta película desencadena en un pueblo harto, en el pueblo alemán específicamente donde está Lutero, cansado de ver estos abusos de poder. Entonces, él no menciona nada de esto, pero continuamos viendo el video. Vamos a seguir opinando sobre sus ideas. Cosa que no fue así. No supieron calibrar con quién estaban hablando. Pero no solamente eso, es que tampoco conocían cuál era la realidad política de Alemania. No tenían idea del profundo sentimiento nacionalista que había en Alemania y a la vez de un cierto complejo de superioridad. Por ejemplo, él dice que Alemania tenía cierto complejo de superioridad. Yo quiero entender qué tenía Roma en ese entonces. Roma era la capital del mundo prácticamente en ese tiempo, en el siglo XVI. Roma creía que era la cúspide de la civilización y realmente era un estado muy poderoso. Entonces, los alemanes, comparando con Roma, no le daban ni siquiera por la cintura. Era un pueblo que abusaba de sus riquezas, que exageraba y todo lo que construía era a base del esfuerzo del pueblo pobre, de ese cobro de impuestos, de esas capillas hermosísimas que actualmente están en Roma. Cuánta sangre se tuvo que derramar, 'Cuánto sudor se tuvo que derramar para construir una iglesia.
un templo. Entonces, ya de por sí, tú miras este video y está cargadísimo de sesgo, pero sigamos viéndolo, sigamos analizando el video. Entre muchos de los nobles y ciudades alemanas había un fuerte deseo de independizarse, por un lado, del emperador, de no estar bajo su tutela, y desde el punto de vista religioso, de independizarse de Roma. 2 años después del inicio del cisma, si se puede datar así, con lo de las tesis en Wittenberg, acudían a la universidad de esa ciudad alumnos, estudiantes de toda Europa, para escuchar a Lutero, que seguía dando clases allí. Habían pasado 2 años y Lutero seguía siendo profesor de esa universidad con un éxito cada vez mayor. Solo fue en 1520, 3 años más tarde, cuando Lutero escribe a los nobles cristianos de la nación alemana. Ahí sí empezaron a preocuparse. Ese mismo año, 1520, fue cuando fue elegido emperador Carlos I de España, quinto a partir de ese momento de Alemania. Ese libro, ese panfleto, fue decisivo para asustarles. Entre otras cosas, que en ese panfleto dice que el Papa es un anticristo. Miren cómo él se dirige a un libro que escribió Lutero. Fue un panfleto. O sea, él esgrime esa palabra como menospreciando el escrito de Lutero. No fue un panfleto ligeramente, porque eso se promovió por toda Alemania. Recuerda que la imprenta no era un proceso barato, era un proceso costoso. Y Lutero divulgó su posición, la divulgó y tuvo que hacer un esfuerzo para poder enviar su mensaje a toda Europa. No fue un simple panfleto, una hojita que tenía 2 páginas. No, fue una queja y fue directa a la nobleza, o sea, a un alto mando político. Entonces, vuelvo a repetir, esta posición sesgada menosprecia la postura de Lutero. Pero sigamos oyendo las críticas de él. Y además aboga por la supresión del celibato. Cosas, por cierto, parecidas a, no lo del anticristo, pero sí lo de la supresión del celibato, parecidas a lo del sínodo alemán. Entonces sí empezaron a preocuparse. Bueno, mandaron una bula para que se retractara de sus errores. Cuando el 12 de diciembre de 1520 Lutero quema públicamente la bula, es cuando se dan cuenta de que ya no hay marcha atrás, y tiene que ser hasta el 3 de enero de 1521, había pasado casi 4 años, cuando por fin se dicta la excomunión contra él. Cuando él dice mandaron una bula para que se retractara de sus errores, ¿acaso el Papa no estaba abusando de su poder? Razón por la cual Lutero clavó las 95 tesis y el pueblo alemán, harto de los abusos de Roma, reaccionó. No fue simplemente que él quemó la bula del Papa, es que el pueblo alemán estaba cansado de los abusos del Papa. Y sin embargo, ni siquiera entonces se actuó, porque estaba tan protegido por los, llamémosle así, entonces, poderes políticos de la época. Algunos señores feudales, sobre todo Federico de Sajonia, estaba tan protegido que ni siquiera entonces se atrevieron a actuar contra él. Tuvo que celebrarse la Dieta de Worms, donde ya oficialmente se le declara hereje. Se marcha Lutero antes de que se clausure la Dieta, la reunión de los príncipes y ciudades alemanes, con el emperador Carlos presidiéndola. Se marcha y es protegido a escondidas por Federico de Sajonia en uno de sus castillos, un castillo bastante inexpugnable. Allí, entre otras cosas, pasa un tiempo traduciendo, por ejemplo, la Biblia al alemán. Entonces, cuando él dice que Lutero estaba protegido, pero claro que estaba protegido, porque querían matarlo, querían quemarlo, por sus declaraciones que se revelaron sobre la iglesia corrupta. El pueblo, al ver esta evidencia por parte de un teólogo de alto nivel, como fue Lutero, entonces se rebela el pueblo contra la iglesia. Pero aquí vemos que este personaje, este señor, como católico al fin, señala a Lutero como un hereje, pero los herejes no son aquellos que protestan contra el abuso. Los herejes son aquellos que promueven el abuso.
Esto es muy curioso. Por ejemplo, él dice que pasa un tiempo traduciendo la Biblia al alemán. Recuerden que el alemán era una lengua prohibida por la iglesia. Traducir la Biblia era una amenaza eclesiástica. Y Lutero se sentó en ese castillo solo a traducir la Biblia. Eso es un trabajo extraordinariamente pesado. Para tú traducir una Biblia, tú tienes que amar mucho la Biblia. Y estamos hablando del siglo XVI, donde los recursos y la postura psicológica, el tiempo, la forma de trabajarlo tú solo, porque Lutero no recibió ninguna ayuda para traducir el Nuevo Testamento. Gracias a esa acción de Lutero es que hoy tenemos una Biblia en nuestras casas. Porque la iglesia estaba prohibiendo la traducción de la Biblia al lenguaje común del pueblo. ¿Y cómo tú nombras hereje al que gracias a Dios te dio la Biblia para que la tuvieras en tu casa? Gracias a Dios la Biblia se hizo pública para todo público y se compartió. Eso era lo que quería Lutero, que todo el mundo leyera el Evangelio. ¿Y qué hizo esto? Esto hizo que la analfabetización decreciera. La gente aprendió a leer, la gente se interesó por temas más profundos, la gente común, no los universitarios ni los miembros de las iglesias. No, fue al pueblo que él le dio la oportunidad de que leyera y aprenda a leer la Biblia. Entonces, realmente es una posición muy sesgada. 4 años de inactividad que se le dio a él, a Lutero, la oportunidad de seguir difundiendo sus errores, no solamente por Alemania, sino por toda Europa, porque esto no tuvo repercusiones solo allí, y tuvo como consecuencia después una terrible, desgastadora lucha de religiones entre católicos y luteranos. Llegó a tener en ese mismo momento ya tanta fuerza que los partidarios de Lutero establecieron una coalición armada, la Liga de Esmascalda, que era tan poderosa que el emperador Carlos no tenía fuerza suficiente que en sus dominios alemanes para poder hacerle frente y tuvo que reclutar soldados pagados en Italia y también en España. Él dice para que él siga difundiendo sus errores. O sea, la iglesia permitió que Lutero siguiera difundiendo sus errores. La iglesia corrupta, el abuso del poder del papado, la manipulación de la sociedad, robo a los pobres con engaño de las indulgencias, la traducción de la Biblia. Ahí es que a mí me duele cuando un católico no analiza imparcialmente la historia. La Reforma Protestante fue un crecimiento a la sociedad europea. Y ese sesgo católico, tratando a un Lutero como un hereje, es lo que realmente da tristeza. Mire, en definitiva, yo no voy a seguir comentando sobre este video porque realmente está cargadísimo de mucho sesgo. Yo lo que pienso que las personas deben hacer, ya seas católico o ya seas protestante, es analizar la historia de manera imparcial. ¿Por qué Lutero protestó? ¿Qué hacía León X? ¿En qué estado estaba Alemania? ¿En qué estado estaba Europa? ¿Qué se estaba haciendo en Roma? ¿Por qué León X abusó con su poder? ¿Por qué la Iglesia Católica en ese tiempo, en ese contexto cultural y social, tuvo tan malos papas? Entonces, cuando tú analizas la historia, te das cuenta que tenía que aparecer una persona como Lutero para que la Iglesia pudiera reaccionar y rebobinar su estado principal, ayudar a los pobres, ayudar a la comunidad, ayudar al pueblo, no desayudarlo y abusar de él, no esclavizarlo, no ser ostentosa. Esa no es la iglesia. Y por esa razón la Reforma Protestante trajo el Concilio de Trento, donde la iglesia intentó corregir los problemas que tenía.
por la Reforma Protestante. Entonces, me duele escuchar a mis hermanos católicos que con su sesgo cognitivo solamente reconocen la herejía, entre comillas, de Lutero. Pero si no hubiese sido por esa herejía, tú y yo no estuviéramos discutiendo este tema. Es más, si yo estuviera discutiendo ese tema, estuviera quemándome en la hoguera. Entonces, hay que ser un poquito más de mente abierta, reconocer que a veces nos equivocamos, porque yo no voy a decir que Lutero fue un santo, pero tampoco podemos ser tan mente cerrada y tan subjetivos al analizar un tema. Bueno, esa es mi opinión. Espero que la escuchen, espero que la analicen, espero que busquen datos en internet, usen la herramienta del ChatGPT, inteligencia artificial, para responder las preguntas primordiales. Preguntas como ¿quién fue Martín Lutero? ¿Por qué Lutero clavó las 95 tesis? Son preguntas sencillas que cualquier católico y cualquier protestante se puede hacer. Y por favor, no sean sesgados, no cierren su mente al conocimiento, sean sabios. Eso es todo. Su amigo Apoloco aquí otra vez. Hasta pronto.